Los sonidos de la historia. Desde que el hombre descubrió que podía hacer un sonido alegre elevando la voz o golpeando las paredes de piedra de su cueva, la música ha puesto color a nuestra vida. Pero durante miles de años no tuvo forma de documentar esos momentos melódicos, hasta que un prolífico inventor lo cambió todo. Thomas Alva Edison. Su sencillo aparato de hierro y latón dio al mundo el regalo de la música. Bandas en una plaza de Nebraska. Un gran tenor en un escenario de Nueva York. El silbido de una locomotora de vapor camino de Chicago. Estos eran los grandes sonidos de Norteamérica a finales del siglo XIX. El único problema era que para escucharlos había que estar presente. Nadie había descubierto todavía un modo de grabar esos sonidos para que se pudieran reproducir después. Pero en 1877 un inventor relativamente desconocido llamado Thomas Edison estaba a punto de cambiarlo todo. Trabajaba en un aparato para grabar mensajes de telégrafo. Labraría rayas o puntos en un papel de parafina. Estaba moviendo la máquina y la plataforma giró demasiado rápido. La aguja empezó a rebotar sobre las rayas y puntos y escuchó lo que le pareció un discurso humano inarticulado. Ese ruido le dio una idea. No, esa no. Todavía no. Edison pensó que si se podían dejar marcas en una superficie blanda con vibraciones de sonidos, sería posible reproducirlos repasando las vibraciones. En noviembre de 1877 hizo el boceto de una máquina que podría grabar y reproducir el sonido. En diciembre se lo dio a su ayudante John Carusi, que accedió a construirlo por $18. En su primer modelo, Edison usó un tambor de latón de 10 centímetros de diámetro, con una serie de muescas alrededor de la circunferencia del tambor, en las que pudiera fijar una lámina de estaño y que las vibraciones de su voz quedaran marcadas en ellas. Carusi buscó en el laboratorio piezas de otros inventos y después de varios días el artilugio estaba acabado y listo para la prueba. Pusieron papel de estaño alrededor del cilindro. Edison lo ajustó y gritó con voz grave una estrofa de la canción Mary Had a Little Lamb. Pusieron la aguja al principio y funcionó. Años después, Edison confesó que nunca se había sorprendido tanto. Cuando se extendió la noticia del milagroso invento, los escépticos llamaron a la puerta de Edison en Menlo Park, Nueva Jersey, con la intención de ver la nueva máquina parlante. El joven inventor sacó la creación y pidió a todos que la probaran por sí mismos. Uno de los primeros en intentar desentrañar el fraude fue el obispo Vincent, un destacado líder religioso del momento. El obispo Vincent leyó una serie de nombres bíblicos que cualquiera habría tenido dificultades de pronunciar. Después de hablar, esperó pacientemente a que Edison lo reprodujera. Se oyeron todos los nombres en el mismo orden y con la misma voz. Y se convencieron. Con los escépticos ya convencidos, en la primavera de 1878, Edison mostró al público su máquina parlante. Pero el fonógrafo original era solo un prototipo y en opinión de su creador no era adecuado para la demostración. Edison y Carusi volvieron al laboratorio y crearon otro modelo para llevarlo a un viaje histórico a la capital de la nación. Esa noche recibió una invitación del presidente Rutherford B. Hayes, que había oído hablar del fonógrafo, pero quería verlo de cerca. Se quedó allí hasta las 3 de la mañana grabando en papel de estaño la voz del presidente de los Estados Unidos. Desgraciadamente, esa grabación no se ha encontrado nunca. Después de su triunfo en Washington, Edison regresó a su laboratorio de Nueva Jersey y tuvo otra brillante idea. Sí, ahora sí. En consecuencia, el fonógrafo quedó olvidado en la estantería durante un tiempo. Pero en 1880 hicieron su aparición los ingleses. Un hombre de la oficina de patentes británica llegó a Menlo Park y pidió llevarse algunos de los inventos de Edison, incluyendo el fonógrafo original.
Se lo dio. No le importaba. No le entraba en la cabeza que ese prototipo pudiera tener algún valor histórico. El famoso prototipo del fonógrafo se exhibió en varios museos de las oficinas de patentes de Londres durante los siguientes 48 años. Pero en 1928, el Congreso de Estados Unidos decidió que los logros de Edison merecían la medalla de honor del Congreso. Y además los empleados de Edison quisieron reunir a su famoso inventor con su creación favorita, el primer fonógrafo. Le pidieron a Gran Bretaña que lo devolviera. Para su sorpresa, dijeron que no. Los funcionarios arguyeron que Edison les había regalado el fonógrafo. Pero como no querían provocar otra sublevación norteamericana, los ingleses finalmente aceptaron una réplica del primer fonógrafo y a regañadientes devolvieron el original. Fue entregado a Edison en una ceremonia celebrada en su factoría de West Orange, Nueva Jersey, en 1928. Poco después de su muerte, en 1931, el hogar y laboratorio del famoso inventor se convirtieron en museo. Y el primer fonógrafo creado 50 años atrás se exhibió al público, y así continúa hoy. Se estima que la industria del disco mueve en Estados Unidos 15.000 millones de dólares. Y todos los sonidos se pueden rastrear hasta el primer fonógrafo. Un legado en papel de estaño del poder de la música. El primer fonógrafo de Edison se exhibe en el Museo Histórico de Edison en West Orange, Nueva Jersey, a pocos kilómetros de su laboratorio de Menlo Park, donde fue creado.